La sangre de la cabeza de Dante cortada a la mitad empezó a salir como una fuente de tinta roja, manchando a la pecosa con la sangre del niño. Izumi solo pudo ver cómo detrás del cadáver de Dante que estaba en sus brazos, detrás de él estaba el gnomo que tenía una de sus garras en forma de cuchilla. La mitad superior de la cabeza del niño de 9 años había caído unos 2 metros de donde estaba. Izumi miró sin emociones al gnomo, y luego miró cómo el cuerpo de Dante cayó a un lado sin la mitad superior de la cabeza. La pecosa miró al gnomo, la bestia solo la miró con la misma sonrisa que tenían todos los gnomus, una acolmillada. Izumi, te voy a matar. De un momento a otro, el gnomo fue mandado hacia arriba por un golpe de loza al 10% en la mandíbula. Izumi Midoriya jamás había usado el verdadero potencial en velocidad de loza, pero al tener un estímulo de ira y un completo descontrol de su cuerpo en este momento, su cuerpo se había librado de una autolimitación mental, aunque no se equipara con el limitador que aquel ser creó. El gnomo quedó en el aire por unos instantes antes de que Izumi apareciera arriba de él y le propinó un golpe en el pecho para mandarlo en aquel parque por antes estaba el cumpleaños. Al caer, la nieve se dispersó por la presión. Izumi cayó a unos 5 metros de donde estaba el gnomo en el suelo regenerándose. Al aterrizar, Izumi vio como todos los alrededores estaban mandachos de sangre, de los niños. No, habían más extremidades y cuerpos, pertenecientes a adultos. Eso quería decir que, aquel monstruo se había comido a los padres de los niños muestro. Tanto grandes como pequeños, el gnomo se los estaba comiendo a todos, y ahora que lo notaba, el gnomo parecía más grande que antes, obviamente por consumir los cuerpos de sus víctimas. Izumi, yo en verdad lo traje hasta aquí. Preguntó dándose cuenta que esto era su culpa. Flashback. Dante miró la carta y sonrió. Dante, gracias, eres una heroína. Izumi, eso intento, ¿por qué? Dante, porque ya te admiro. Fin del flashback. Tal recuerdo solo le pesó más en la conciencia, a pesar de intentar de ser una heroína, ella había traído al monstruo hacia las personas. Izumi, él me admiraba a una asesina, dijo hacia la nada mientras abría los ojos. Culpa. Fue lo que brotó en su mente. El gnomo una vez que estaba regenerado, se lanzó hacia la pecosa. Pero fue detenido por la telequinesis de la peli verde en el aire. Sin posibilidad de moverse, Izumi levantó la mano hacia el monstruo delante de ella. Izumi, no fui yo, fue él, susurró para sí misma culpando al gnomo para tratar de aliviar la culpa. Levantó su mano hacia arriba, si quería generar el mayor daño en el gnomo, tendría que condensar su ataque, pero si hacía eso el daño solo afectaría a una pequeña zona del gnomo. Dicho esto, quedaba una forma para dañar al gnomo con más potencia y maximizar el área. Hacer que el bang se convierta en un slash. Un corte fino apareció partiendo a la mitad al gnomo cuando Izumi bajó su mano con fuerza. Con furia y coraje, Izumi empezó a lanzar cortes psíquicos sin descanso, atravesando al gnomo, este mismo no podía reconectar las partes de su cuerpo que eran amputadas porque éstas eran separadas de él por la telequinesis de Izumi. Pero naturalmente, por atacar sin descanso usando cortes psíquicos y usar su telequinesis para mantener suspendido al gnomo en el aire, hizo que Izumi quedara en el suelo agotada. El gnomo quedó separado en más de 100 pedazos, hecho cuadritos por los ataques de la pecosa. Izumi jadeaba en el suelo, totalmente agotada. Se levantó como pudo, con las piernas tambaleando sin fuerza. Debajo de su maquillaje en su ojo, la marca se extendió más llegando a ser visible en su mejilla derecha por unos 2 centímetros. Caminó como podía y al girar la mirada hacia atrás vio a su padre corriendo por una de las calles que había con dirección al parque sangriento. Izumi, ¿cómo llego aquí? Tal vez escucho los gritos de los padres, ¿me regañará? Preguntó a duras penas, su cerebro estaba fallando por exceder su poder psíquico. Vio como Isashi estaba corriendo hacia Izumi con preocupación pero no sabía por qué. Izumi, perdón, no los salve. Lo que no había visto era como el gnomo empezaba a reconstruirse y a regenerarse a partir de los cuadritos listo para envolver a Izumi y convertirla en su anfitriona como habían hecho con Rappa. Como un meteoro, algo había caído con fuerza encima de lo que quedaba del gnomo, aplastándolo y acabando definitivamente con la criatura. Izumi no pudo más y casi cae al suelo, pero fue sujetada y cargada en los brazos de Izuku, quien fue el que aplastó al gnomo. Izuku veía con preocupación a su hermana, pero más la marca que ella tenía en la mejilla. Izuku, solo me fui por unos minutos y esto pasó, demonios, pensó. Isashi, Izuku. Esclavo sorprendido mientras llegaba con su hijo, ¿cómo llegaste hasta aquí? Izuku.
Solo te seguí y me adelanté a ti, explicó tranquilamente viendo a hermana con preocupación. Hisashi. Esa marca se expandió más, ¿crees que sea algo malo? Pregunto al ver la marca que salía del maquillaje del ojo derecho, que se estaba limpiando por la sangre que tenía la pecosa manchándola. Izuku. Indudablemente, ¿y qué haremos con esto? Vio hacia el parque lleno de la sangre de las víctimas y uno que otra extremidad. Hisashi miró el paisaje tan sangriento adelante de él, apretó los dientes y los nudillos. Hisashi. Dar un informe sobre lo sucedido, diremos que la criatura apareció aquí y que fue tarde cuando llegue, no mencionaré nada de Izumi, llévatela a casa. Izuku asintió, y en un instante había desaparecido del lugar. Hisashi se postró hacia el parque, donde anteriormente había una fiesta de cumpleaños y ahora solo había muerte. Hisashi. Perdón y descansen en paz, con respeto y honor, se disculpó con los fallecidos. Casa Midoriya. Izuku aterrizó en el tejado del edificio y entró por la lona que cubría al ajolote. Ajolote. Huele a sangre, giró la cabeza y vio a Izuku cargando a su hermana cubierta de sangre delante. ¿Qué pasó? Izuku. Te cuento después. Axolotl entró por la puerta que llevaba a las escaleras para bajar. Al llegar al departamento, rápidamente acostó a Izumi en el sillón, agarró un trapo mojado de la cocina y empezó a limpiarle la cara. Vio el rostro de la pecosa inconsciente, aún con la marca en su ojo derecho extendiéndose atrás veces y rostro. Tal vez no sea el momento, pero extrañaba ver un rostro tranquilo de ella. Acarició la mara como si quisiera limpiarla, pero simplemente arrastró un poco la piel de Izumi. Izuku suspiró y se sentó a un lado, levantó la cabeza de Izumi y la puso reposando en su regazo y empezó a acariciar su cabello. Izuku. Debería cambiarla de ropa, pero sería un problema si se despierta y ve que está sin ropa delante de mí, aunque no sería la primera vez que la veo en ropa interior, recordó la vez que Izumi le pidió que cargara sus pechos. Tatsumaki no estaba en el departamento por hacer vigilancia en alguna otra ciudad, no hacer nada se le hacía muy aburrido así que fue a apalear algunos villanos y a triturar kaijins. Fubuki por su parte, junto a su grupo había ido a una sede del gobierno donde daban licencias provisionales, como las de las escuelas, únicamente que éstas se debían pagar mensualmente y tenían la orden de irse del lugar en el momento que un héroe profesional apareciera. Inko estaba ayudando en el hospital como podía, más por el hecho de querer sentirse bien consigo misma, Tatsumaki le había enseñado a sanar a las personas y tal vez por tener un poder más maduro. La madre Midoriya tenía una optimización de energía de 1/5. Su padre, estaba en su labor de héroe. Katsumi estaba ocupada burlándose de su hermano y cuidándolo. Uraraka empezó a participar en apoyo a la reconstrucción de sus padres, su Kirk era útil para eso, aparentemente. Gaomomo estaba fuera del país pero supuestamente volvería al día siguiente. Todoroki al igual que Endeavor, hacía vigilancia en las ciudades. Shinso del cual Izuku no sabía nada, quién sabe dónde estaba, posiblemente en su casa. Lo mismo se podría decir de los demás amigos del pecoso si es que se le pueden decir amigos. En ese momento, solo estaban Izuku e Izumi en el sillón, había silencio pero solo uno llenado por la profunda respiración de la peli verde mientras era acariciada en el cabello por su hermano. Izuku. Sí, creo que esto está bien, ella está aquí y la puedo cuidar, apoyo su cabeza en el respaldo del sofá, ahora solo tengo que preocuparme por Katsumi, ojalá que ese tipo no vuelva, pensó en el cazador de héroes del que le habían contado. Izumi empezaba a abrir los ojos lentamente sintiendo unas manos en su cabeza, al recobrar más la conciencia vio a Izuku quien el que la acariaba. Izumi. ¿Qué hace este estúpido acariciándome? Pensó, quiero golpearlo, pero estoy muy cansada, volvió a cerrar los ojos. A pesar de no querer admitirlo, la mano de su hermano en su cabello la calmaba y eso le gustaba. En la antigua Musutafu y actual ciudad Konoha en el centro. En el lugar estaba caminando Isamu con un traje a prueba de radiación y con un aparato que detectaba esta misma. Isamu. A pesar de ya llevar una semana así, la radiación está rozando el nivel rojo, ¿este es el nivel dragón que han implementado? Supongo que es digno de mención, guardo el aparato de medición en su mochila. De la misma mochila, un mini recipiente salió volando de la mochila hacia el agujero, quedó suspendido en el aire por unas mini hélices que le salieron en la parte superior. Isamu. Activar recopilación, activó un botón en una pantalla que había salido de su mochila. El mini proyectil empezó a absorber las moléculas infectadas de radiación hasta llenarse al 100%, una vez llegó volvió a volar como proyectil hacia la mochila del niño. Isamu guardó sus cosas y empezó a retirarse a su hotel donde iba a empezar a estudiar la muestra de radiación obtenida. Isamu.
Hacer trabajo de campo es mejor que solo quedarse en casa frente a una pantalla, dijo mientras su traje antirradiación liberaba humo desinfectante y se retraía en un pañuelo. A 300 metros de donde estaba el agujero, encontró su auto propio del carro Ken. Entró y activó el modo de piloto automático. Isamu. Bien, empezó a ver el mini proyectil que contenía la muestra de radiación. Para ser algo de un Kaijin tiene un llamativo color rojo brillante, agitando la muestra viendo cómo brillaba. Pero mientras el auto conducía por una de las calles destrozadas de la deshabitada Musutazu, el auto llegó a atropellar algo. Isamu. Caracoles, ¿a qué le di? Guardó la muestra de radiación en el auto y salió de este mismo. Al salir vio como había un tipo de cabello negro, piel pálida y ropa sucia que previamente parecía ser blanca o gris. Isamu. Y a Madre Santa, se preocupó. El tipo se levantó a los pocos segundos, se estiró un poco y empezó a caminar antes de detenerse porque Isamu gritó. Isamu. Oye. ¿Estás bien? Preguntó un poco preocupado. Tipo. Sí, estoy bien, ¿eh? ¿Qué hace un niño en esta ciudad? Isamu. Solo investigaba al lugar, lo mismo puedo preguntar de ti, empezó a sospechar del tipo, ¿y tú qué haces aquí? Pregunto, posiblemente sea un villano, por su ropa, y ningún civil común debería estar aquí. Tipo. Bueno, solo vivo por aquí, respondió antes de darse la vuelta para verlo y arrodillarse. ¿Y en dónde están tus padres, niño? Isamu. Eso no importa, ¿me puedes llevar a dónde vives? Pregunto para saber más del tipo. Tipo. Realmente no quiero, pero es un niño, ¿debería cuidar de él? Por lo menos hasta que aparezca sus padres, pensó antes de aceptar. Está bien, niño, sígueme. Empezó a caminar. Quiso caminar antes de sentir una garra de metal en su cintura y se levantó del suelo y luego entró por el techo del auto de Isamu y quedó sentado en la silla del copiloto. Tipo. ¿Pero cómo? Vio sorprendido el auto. Isamu. Bien, solo dime a dónde ir y llegaremos rápido, ordenó mientras se sentaba en el asiento del piloto. Tipo. ¿Tienes licencia para esto? Isamu. Mi auto, mi permiso, encendió al Rason Ken. ¿A dónde? Tipo. ¿De quién es este celular? Preguntó viendo un celular en un portavasos del auto. Con Toshino Yagi. El antiguo héroe número 1 estaba acomodando su ropa de su maleta ya estando en su casa. Toshinori. Aguanta un poco más, Izumi, pronto los efectos del OFA ya no te afectarán más, pensó mientras se sentaba en su cama y agarraba el frasco con la sustancia que pararía el envejecimiento de la pecosa temporalmente. Rayos, no pensé en cómo debería dárselo. Finalmente encontró un error en su plan. David no dijo si tenía que ser inyectado o ser consumido como cualquier otra comida. Toshinori. Tendré que llamarlo. Empezó a buscar su teléfono, pero sin encontrarlo en lo absoluto. ¿Ahora dónde dejé mi teléfono? Casa Midoriya. Izumi empezaba a abrir los ojos, aún sintiendo la mano de su hermano en su cabeza, mientras el mencionado estaba viendo al techo con los ojos cerrados, pensando profundamente. Izuku. La conciencia a nivel de longitud de Planck sería equivalente a percibirla, pensaba de tal manera que cualquiera que leyera la mente se vería abrumado por la información dada tan abruptamente. Sintió como la mano de Izumi se habría puesto sobre la suya, bajó la mirada para ver a su hermana despierta, los dos viéndose a los ojos. Izumi. Deku. Izuku. ¿Qué pasa? ¿Dormiste bien? Preguntó preocupándose por el bienestar de la pecosa. Sintió como la mano de Izumi empezaba a apretar su mano mientras que empezaba a brotar una cantidad de calor en ascenso. Izumi. ¿Quién mierda te dio permiso para tocarme mientras duermo? Dijo con una sonrisa dulce mientras sus intenciones contrataban mucho con su voz. Izuku fue mandada a volar al techo, chocó contra este y luego cayó al sueño a unos metros del sofá. Izuku. Debí ver eso venir, pensó estando en el suelo. Escuchó cómo Izumi empezaba a caminar y se puso enfrente de él. Al levantar la mirada, vio como ella tenía una cara seria. Izumi. ¿Cuánto tiempo dormí? Izuku. Como 1 hora, respondió mientras se ponía de pie. ¿Ya es costumbre que me ataques cada vez que puedes? Preguntó sacudiéndose la ropa. Izumi. Escúchame bien, Deku, lo agarro del cuello de la camisa. No importa lo que hayamos sido antes, amigos o hermanos, no tengo ni idea del por qué yo me llevaría bien contigo, pero sí sé una cosa, yo te detesto, eres solo un estorbo, tú más que nadie deberías saberlo, inútil Kirkles. Ya sabiendo esto, ¿de dónde piensa que tú y yo podemos llegar a ser iguales? ¿Eh? ¿Eres un...? Se quedó callada al ver su mano en el cuello de la camisa del pecoso. Izuku. Me empieza a criticar y luego se queda paralizada, pensó viendo lo irónico de la situación. Izumi solo lo empujó como pudo y a paso apresurado, subió a su cuarto. Izuku.
Ah, creo que mi camisa ahora tiene manchas de sangre seca. Bueno, para haber perdido algo de sangre, ella parece muy activa, crea sangre a través de la energía de sus poderes psíquicos. Pregunto suponiendo una posibilidad. Aparentemente, Izuku creía que esa sangre era de su hermana y que no tenía heridas visibles ya que se había curado. Claro está que lo que fallaba ahí era que están hablando de un nivel más avanzado de los poderes de Izumi. Y hablando de ella, esta había entrado al baño de su habitación, con un cambio de ropa y todo lo que ella iba a necesitar para después de bañarse, al verse al espejo vio su reflejo. Su rostro como su cara estaba cubierta por sangre. Sangre del niño que ella quiso ayudar genuinamente. Le dolió la cabeza al recordar cómo el niño había muerto delante de ella. Se golpeó la cabeza contra la pared para calmarse, se quitó la ropa por completo y entró a la ducha. Abrió la regadera y se sentó en posición fetal en el suelo de su baño. Sintiendo como el agua fría caía sobre su cuerpo, humectando la sangre seca y haciendo que se escurra por el cuerpo de la peli verde. Izumi. No, no fue mi culpa, yo no los maté, fue ese monstruo que me seguía, yo no fui, yo no fui, yo no fui, se repetía en voz alta mientras se agarraba del cabello. En su mente estaba pasando las imágenes de los niños muriendo delante de ella, la que más tenía lucidez en su mente era la de Dante, quien fue el niño con el que habló antes de que el gnomo lo matara delante de ella. Izumi. Yo no hice nada malo hice yo, Izumi no fue, se siguió repitiendo. Lento pero seguro empezó a caer levemente a la culpa. Empezaba a llorar, ella bien sabía que esto se hubiera podido evitar si tan solo se quedaba cerca de su padre. Pero no, ella entró en pánico y por su decisión, muchas personas pagaron el precio. Izumi, ese niño Dante, estaba feliz por su cumpleaños, yo también me ponía así de feliz, se proyectó en el niño. Los padres de Dante aún estarían vivos, sabrían que su hijo está muerto, sabrían quién tuvo la culpa. Una vez que terminó de bañarse, vio su traje aún con la sangre seca del niño, al verlo le dieron ganas de tirar el traje por ventana. Antes de hacer cualquier otra cosa, se escuchó la voz de Izuku a través de la puerta del cuarto de Izumi. Izuku. Oye, ¿quieres que te lave tu traje? Desde afuera, pudo escuchar cómo Izumi se quejó por oír su voz. La puerta se abrió, el traje ensangrentado en su cara. Izumi, solo tómalo y déjame en paz. Gritó y cerró la puerta con fuerza. Izuku solo se quitó el traje de la cara y lo vio. Miró la puerta del cuarto de su hermana. Su nariz se movió respondiendo al olor del traje ensangrentado. Miró el traje y lo inspeccionó. Izuku. Esto, huele diferente a como recordaba, recordando el olor que desprendía la sangre de Izumi en el campamento de la UA, creo que soy raro, empezó a caminar hacia la lavandería. Una hora después. Tatsumaki regresaba de una jornada de caza de monstruos, aterrizó en el tejado viendo al Kaijin Ajolote. Ajolote. Hola, el musgo verde entró con la musgo verde, avisó. Tatsumaki. Sus nombres son Izuku e Izumi, no musgos, entró al edificio. Al llegar al apartamento vio a Izumi, volando en el aire boca abajo con los ojos cerrados. Tatsumaki la jaló telequinéticamente, haciendo que la pecosa entrara en pánico tratando de no caer en el suelo bruscamente. Al final cayó de trasero. Izumi. Ouch. Se quejó mientras se levantaba y se sobaba el pedazo de jamón. Tatsumaki. ¿Y bien, el idiota de Isashi te enseñó algo sobre ser un héroe por lo menos? Preguntó sin remordimiento. Solo vio como Izumi pasaba de una expresión con dolor a una con angustia, pareciendo no querer hablar del tema. Tatsumaki. Ya sabía yo que él no te iba a enseñar nada, dijo dándose la vuelta. Izumi. No es eso, si me enseñó algunas cosas incluso me dejó participar en un arresto, intentó justificar a su padre. Tatsumaki. Entonces ¿por qué pones la cara que pone Fubuki cada vez que le preguntaba si ya se había deshecho de su grupo? La miro por encima del hombro. Izumi. Es que, se quedó callada recordando lo que pasó, se estremeció y se abrazó a sí misma, hice las cosas mal, recordando a Dante. La Loli solo suspiró y empezó a caminar hacia su habitación. Tatsumaki. Si hiciste las cosas mal, esfuérzate más y hazlo bien a la próxima, dijo sin verla. Izumi. ¿Pero cómo? Viendo hacia arriba porque la nana ya estaba en la planta superior. Tatsumaki. Yo qué sé. No soy tú, que te ayude tu hermano que siempre está contigo, decía mientras su voz se iba hacia las habitaciones. Izumi solo miró por donde Tatsumaki se había ido y luego miró hacia sus manos. Cerró los ojos y suspiró, luego abrió los ojos considerablemente con duda. Izumi. ¿Tía Tatsumaki teniendo en cuenta Deku? Preguntó con sorpresa al notar eso.
Mientras tanto, en la lavandería, Izuku estaba llamando a mano el traje de Izumi limpiando la sangre que supuestamente era de su hermana. Izuku. Usaría la lavadora pero puse ropa a lavar, aparte que la sangre mancharía la ropa aún más, pensó mientras tallaba a mano el traje de su hermana. Estaba concentrado lavando la ropa incluso cuando escuchó unos pasos entrando a la habitación, una respiración profunda siguió de eso. Solo giro la mirada en el momento que escucho que lo llamaban directamente. Izumi. Deku, necesito hablar contigo, ordenó. Izuku. Adelante, escucho, volvió a lo suyo. En la mente de Izumi. ¿Realmente voy a hacer esto? Este inútil que presunta ser mi hermano que no tiene Kirk soporto mi fuego como si nada en el hospital. La tía Tatsumaki lo tiene en mente pensando que sería un buen apoyo para mí. Mis amigos de la UA lo respetan y a la par que les agradan y me han dicho que es fuerte. Aparentemente puede usar magia. Katsumi que antes lo odiaba ahora lo ama como ninguna otra persona. Katsuki-kun creo que aún lo detesta pero ahora no grita, aunque me pregunto en dónde está. En verdad todos tienen una imagen como si él fuera alguien especial, si esa es la cosa, solo puedo confirmarlo de una manera. Después de todo, no aceptaré que alguien tan débil me dé órdenes o me diga qué hacer con mi vida. Fuera de la mente de Izumi. Izumi. Deku, pelea conmigo. Izuku se limitó a verla por encima del hombro, luego dejó de lavar, se limpió la mano y se giró para ver a su hermana. Izuku. Es verdad que las mujeres buscan pleitos cuando el hombre está más tranquilo, pensó para sus adentro, ¿me puedo negar? Izumi. Fue una orden, sígueme, empezó a caminar para irse de la lavandería. Izuku. Demonios. En la playa unos minutos después. En la fina capa de nieve del lugar, estaban Izuku e Izumi mirándose frente a una distancia de 5 metros. Los dos descalzos sintiendo la nieve en los pies. Y mirándolos desde abajo del agua, estaba Axolotl temblando mientras se acostumbraba al agua helada. Izumi. ¿Porque él tenía que venir? Izuku. Solo porque sí, necesita agua para curarse más rápido y hacer que sus brazos crezca, gracias por traerlo de todas formas. Izumi. No importa, levanto la guardia, prepárate, hizo que su mirada se afilara. Izuku. Está bien, levanto los brazos en lo que parecía un intento de forma de ataque, supongo que me contendré para no dañarla, pero pararé esto si es que activa el Oza. Alrededor de Izumi se empezó a hacer presente un aura de calor, que derretía la nieve y calentaba la área a sus pies. Izumi hizo un gesto con las manos haciendo que sea jalado hacia Izumi quien lo iba a recibir con un torrente de fuego. Hasta que Izuku desapareció del aire y apareció deslizándose atrás de ella. Izuku. Eso estuvo cerca, dijo resibando su ropa. Recibió un golpe de fuego en la cabeza propinado por Izumi quien había envuelto su puño en fuego. Izuku empezó a frenar los golpes flameantes de su hermana con solo sus manos, la peli verde respondiendo a esto intentó atacar más rápido aún. Pero era inútil, físicamente Izuku era infinitamente mejor que ella. El pecoso atrapó los puños de su hermana por las muñecas. Izumi abrió las manos y desde sus palmas liberó cargas de fuego con intención de quemarlo pero el otro respondió de la forma más sorprendente a esto. Con una fuerte presión de sus pulmones, se contrapuso contra la ráfaga de fuego únicamente con la fuerza de su soplido. Fue mandado hacia atrás al recibir una patada doble por Izumi quien lo había hecho con la intención de liberarse del agarre. Izumi. Es más rápido, más fuerte, pero es solo eso, solo tengo que superarlo y ganaré, pensó mientras usando su energía base para agilizar más sus movimientos e impulsándose con el fuego. Se empezó a desplazar por el terreno a una velocidad relampagueante, a pesar de querer confundir a Izuku, el chico la veía sin ningún problema, notando cada uno de sus movimientos como si estuviera en cámara lenta. Unos segundos pasaron para que Izumi tratara de arremeter con golpes de fuego para vencer y dañar a su hermano. Pero como ya va siendo costumbre, Izuku lo esquivó como si nada, incluso detuvo varios golpes con las manos desnudas. Izuku. ¿Está acelerando? Pensó al notar un leve incremento de velocidad. Izumi empezó a golpear a lo loco, confiando en que al menos lograría dañar a Izuku. Izumi. Ni uno solo, no estoy conectando ni un solo golpe en él como quiero, por eso lo reconocen como una persona fuerte. Todo lo que hace es estar a la defensiva. Izuku la agarró de las muñecas, giró sobre su eje y lanzó a Izumi hacia un extremo de la playa. Izumi. Este cabrón, te mandaré al sol. Intento usar su telequinesis para mandarlo al cielo. Izuku. La tía Tatsumaki hizo algo parecido según recuerdo, dijo de pie en la arena de la playa.
A pesar de ser rodeado por el aura verde de su hermana, la fuerza telequinética directa ni siquiera lo hacía moverse de su lugar. Izumi, ¿pero cómo? Dijo sorprendida, puedo mover al Kaijin pero no puedo mover a este maldito conejo, se quejó mentalmente de la situación. Izuku, ya estuvo bien, ¿no? Te estás esforzando de más, dijo tratando de que su hermana se calmara. Izumi, cállate, gritó, no hay de otra. En lo que parecía ser un instante, Izumi empezó a liberar rayos brillantes de color verde. Apenas salió el primero, Izuku en un estallido la había noqueado con un golpe en la nuca. Cayó al suelo totalmente inconsciente, los rayos verdes únicamente se manifestaron por 3 segundos como máximo. Izuku, aún no sé por qué ella no debe usar el Oza, pero igualmente Toshi me dio una misión así que tengo que cumplirla, pensó mientras cargaba a su hermana en su hombro como saco. Axolotl, ¿ya terminaste? Preguntó estando en el agua helada, ahora no era rosado, ahora era azul. Izuku, sí, ya terminé, el que cambies de color indica que te adaptas a la temperatura. Axolotl, sí, vio sus brazos viendo que ya tenía la mitad de su antebrazo, solo faltaba la otra mitad y sus manos, ya acumulé bastante agua, ya podemos irnos, respondió. Izuku, sí, sobre eso, vio a su hermana durmiendo, oye, ¿crees en la magia? En Musutafu destruido. Isamu había llegado con el tipo pálido a la vivienda de este, siendo obviamente una pucilga pues estaban en una ciudad destruida. En lo que quedaba de un departamento, solo había un colchón en donde dormía el tipo pálido, una taza con cepillo de dientes, agua en una cubeta grande, y ya. Isamu, he visto zonas deplorables pero esto le suma un nuevo significado a mi definición, dijo viendo el palacio de la Tam, ¿y qué comes para poder no sufrir desnutrición o alguna enfermedad? Realmente no como mucho, la comida viene hacia mí a veces y me la paso huyendo del grupo de construcción que avanza desde el norte, explicó mientras se sentaba en su colchón, sobre las enfermedades, no me preocupo, por así decirlo, mi Kirk me protege de las enfermedades. Isamu, entiendo, saco una escoba para limpiar el lugar donde se iba a sentar, ¿y qué haces viviendo aquí concretamente en la antigua ciudad de Musutafu? Me escondo. Isamu, ¿debes mucho dinero, eh? Debe ser grande como para pensar en vivir en un lugar como este. Si lo quieres ver de esa forma adelante, ¿y tú qué haces en la ciudad destruida? Puedo apostar a que no vives por aquí, se rió comparando el estado entre los dos. Isamu, solo investigación de campo, sacó una paleta y la empezó a consumir. Para ser un niño, actúa bastante cortante, pensó dándose cuenta de la personalidad del chico. Isamu, una pregunta, ¿cómo es que sobrevives aquí? Varios héroes que han visitado la zona han dicho que los Kaijin salen con frecuencia de por aquí, de camino aquí vi bastante sangre en el lugar, ¿los mataste tú? Preguntó teniendo precaución del tipo que estaba frente a él. ¿Qué pasa si digo que sí? Isamu, no elijas, responde con la verdad, ¿fuiste tú? Pregunto igual de serio. De momento a otro, el teléfono de Isamu emitió una alarma. Isamu. Kaijin, del suelo sumergió una especie de Kaijin topo, que destrozó lo que quedaba del apartamento, una vez que todos sus 3 metros de alto fueron desvelados. Cayó sobre el tipo pálido haciéndolo explotar en un charco de sangre. Izamu sintió unas gotas de sangre que le habían salpicado en la cara, al limpiarse la cara y ver la sangre quedó en shock por lo que vio. Pero su mirada, a diferencia de otros niños que hubieran sido de terror o pánico, la mirada de este niño se volvió alterada en enojo. Sacó una flauta de su mochila y la tocó y como si fuera una orden, de su mochila salieron mini misiles que chocaron contra el Kaijin. El Kaijin chilló sintiendo su piel siendo penetrada y estirada por la explosión. Tanto fue así que salió del lugar lo más rápido que pudo del lugar hasta que se perdió de vista. Isamu, eso fue intenso, dijo a la nada. Su mirada se dirigió al cuerpo aplastado del tipo Kura hace menos de una hora que lo había conocido. ¿Tienes ropa que me pueda caber? Dijo desde el suelo con la cabeza reventada. Isamu, creo que no. Ah. Finalmente gritó al ver algo coreano. En el suelo estaba una boca aplastada que lentamente se estaba reestructurando mientras la cabeza en la que estaba se reparaba. No solo la parte de la cabeza, las demás partes del cuerpo se empezaban a recuperar a pesar de que parecía imposible, a cabo de unos cuantos minutos. El tipo gris estaba recuperado casi en su totalidad, pero bañado en su propia sangre y desnudo.
voy a matar a esa cosa, destruyó mi cama, refiriéndose a su colchón en pésimo estado, ¿qué pasa? ¿Por qué me ves así? Isamu lo veía con asombro, miedo e incredulidad, aunque se calmó un poco a la vez de intrigarse en el tipo creyendo que seguía con vida por un quirk de regeneración. Isamu había visto quirks de sanación pero no tan potentes, no, lo del ya no es sanación sino regeneración, para que sea de este nivel deberían haber pasado como por lo menos 150 años para que la evolución natural llegara a ese nivel, analizo la razón por la que el tipo seguía vivo. ¿Tienes ropa para mí o no? Isamu. Miro su propia ropa y miro su mochila, tengo un traje de marinero. Casa Midoriya. Izumi. ¿Cuántas putas veces tengo que perder la conciencia? Pregunto resaltando que casi siempre quedaba inconsciente. La pecosa estaba en su cuarto mientras se levantaba, aparentemente Izuku la había llevado ahí. Una vez que se recompuso empezó a recordar lo último que recordaba. Solo una imagen de su hermano delante de ella, y al activar el poder de All Might, había quedado inconsciente por un golpe que pudo sentir. Al tocarse la zona en donde fue golpeada solo pudo pensar en una conclusión. Izumi, él realmente es fuerte, apretó el puño en frustración. Escucho como la puerta se abría, y pensando que era Izuku preparo una carga de fuego. Izumi, solo para saber si no fue un sueño mío, se preparó para lanzar la carga. Cuando escucho el primer paso adentro de su habitación, se giró con fuerza y antes de lanzar su ataque, se detuvo al ver de quién se trataba. Inko. Oh, ya despertaste, qué bueno, habló su madre con felicidad, ¿me ibas a atacar? Dijo con una leve incomodidad al ver cómo el brazo derecho de su hija tenía una bola de fuego. Izumi. ¿Eh? No, solo siento mamá, agitó su mano para disipar su fuego. Inko. Qué alivio, eso era para Izuku, ¿no? Sus sospechas fueron afirmadas cuando vio cómo la pecosa desvió la mirada, ¿tanto piensas en él? Se rió. Izumi. ¿Qué? ¡No! Yo no pienso en él, solo soy precavida de que Deku entre a mi habitación sin permiso, se cruzó de brazos negando cualquier cosa que insinuara su madre. Inko. Jaja, tranquila, solo estoy jugando, se sentó en la cama de su hija y palmeó su regazo. Izumi entendió esto y se acostó con su cabeza sobre las piernas de su madre, esa sensación realmente se le hacía cómoda, similar a sentirse como una bebé. Inko. Dime, ¿cómo fue tu día? Tu padre me dijo que fuiste con él a patrullar en la mañana, ¿no te asustaste? Izumi. No, yo soy valiente como para asustarme con solo un cuchillo o cualquier ladrón de 4T, dijo cerrando los ojos. Pero si fuera un golpe de hipocresía, un recuerdo de ella huyendo del Nomu, en ese momento se había sentido miedo de ser atrapada. Inko. Ya veo, mis dos hijos sí que son valientes, acarició el cabello de su hija. Izumi solo se acomodó por ser acariciada, a mí me gusta que me acaricien el cabello, ¿y a ustedes? Izumi. También ayude a salvar a una pareja de unos tipos, eran débiles así que los derroté como siempre, dijo orgullosa. Inko. Sí, siempre has sido muy fuerte, aunque no por eso debes ser egocéntrica, recuerda que hay personas fuertes con las cual contar, jaló levemente el cabello de su hija apretándolo. Izumi más que quejarse, aparentemente eso le gustaba. Izumi. Lo sé, por eso quiero ser más fuerte que All Might, más que los héroes del top, tal vez alcanzar a la tía Tatsumaki o a Deku. Inko se sorprendió por eso último que dijo, su hija había reconocido el poder de su hermano. Izumi se tapó la boca al darse cuenta de lo que dijo, se le había escapado pues estaba tan relajada por las caricias de su madre que no pensó lo que decía. Izumi, olvida eso. Ordenó. Inko. Jaja, sí tranquila, no le diré a nadie, se rió por ver esa faceta de su hija, empieza a tenerlo en alta estima, Izuku lo hace bien, solo espero que las cosas no supan tanto como pasaban antes, recordando unos momentos comprometedores entre sus hijos antes de que Izumi perdiera la memoria. Izumi. ¿Por qué estás vestida así? Preguntó viendo la ropa que tenía su madre. Inko tenía un traje de enfermera blanco, un poco apretado para su gusto, aunque estaba dentro de lo moralmente aceptable. Inko. Es solo un trabajo de medio tiempo, gano un dinero extra y me la paso entretenida, es muy aburrido estar en casa sin hacer nada, ¿sabes? Izumi solo cerró los ojos y se acomodó en el regazo de su madre. Por otra parte, Izuku estaba en la terraza con Axolotl y Tatsumaki, los tres sentados en el frío suelo, pero ninguno de los tres parecía tener frío. Tatsumaki tenía sus ambas manos en el brazo derecho de Axolotl, un brillo se desprendió de esa zona mientras que el Kaijin estaba recuperando más de su brazo. Izuku. Gracias por esto, tu habilidad de curación es muy útil, dijo viendo cómo cada vez más el Kaijin recuperaba parte de su cuerpo. Tatsumaki.
Entre más rápido se recupere este animal, más rápido habrá una molesta menos en el edificio, dijo dejando de sanar al ajolote, y sobre lo que te dijo Rubiales. Izuku. Sí, que Izumi ya no debe usar eso, no entiendo por qué lo dice pero supongo que es por lo que le sale en la cara. Tatsumaki simplemente lo miro sin interés. Tatsumaki, ¿cuál es el punto de tener un gran poder si no se puede usar? Pregunto haciendo que tanto Izuku como el ajolote asientan. Mi espalda, se agarró la espalda baja. Izuku, ¿qué pasa? ¿Dolor de ser adulto? Pregunto viendo a su tía tocándose esa parte. Tatsumaki, indicas que soy decrépita, una maldita anciana, una momia, una anciana con huesos frágiles. Empezó hablando con enojo para terminar gritándole al chico. Izuku, no, solo que, Tatsumaki. Cállate idiota, se levantó del suelo volando, este dolor me está matando así que mejor cállate antes de que te lance a dar la vuelta al planeta varias veces, se dirigió a la puerta. Tanto Axolotl como Izuku miraron a la Loli, luego se miraron entre sí y luego volvieron a ver a Tatsumaki. Izuku, ¿quieres ayuda con tu dolor? La pequeña Esper se detuvo y lo vio por encima del hombro. Tatsumaki, ¿qué te hace creer que pueden ayudarme? Ni yo puedo aliviarlo con mis poderes psíquicos, ¿qué te hace creer que tú puedes hacer algo? Izuku, sí puedo, dijo tranquilo mientras se paraba, oye, ¿podrías acostarte? Le pregunto al ajolote y este lo hizo. Ahora Axolotl serviría como camilla con su firme y suave piel de ajolote. Izuku palmeó la espalda de este para indicarle a Tatsumaki dónde se debería poner, esta en respuesta solo los miró con extrañez y empezó a gestionar la situación. Tatsumaki, ¿Izuku quiere aliviar mi dolor de espalda tocándome? Prefiero no hacerlo, aunque el dolor se hace peor, maldita sea, ¿por qué no crezco pero mi estado físico sí envejece? Supongo que no hay nada que perder. Con un suspiro pesado, simplemente la Loli se acostó boca abajo sobre Axolotl, sintiendo la suave y firme piel de este y junto a su sangre fría y la densidad de los músculos de este, era bastante refrescante. Tatsumaki, supongo que se siente bien, extendió los brazos y las piernas para sentir más esta sensación en la espalda del Kaijin. Izuku, bien, entonces voy a empezar. Antes de poner su mano en la espalda de Tatsumaki, sintió una barrera invisible que intentaba impedirlo. Tatsumaki, toca más de lo que deberías, y te castro, no me importa si eso deja a Inko sin nietos, amenazó en su situación cómoda. Axolotl, ¿qué es castrar? Izuku solo aceptó las palabras de su tía y esperó a que ella desactivara la barrera. Una vez que Tatsumaki desactivó la barrera, sintió las manos de su sobrino presionando contra su espalda. Tatsumaki, HMP. Soltó un quejido al sentir cómo aplicaban fuerza en los músculos de su espalda. Rayos, no sé qué es peor, el hecho de que sienta dolor o que me esté gustando. Soltó uno que otro quejido hasta que Izuku encontró lo que buscaba. Izuku, aquí es. Tatsumaki, ¿dónde es que? Crack, un último empujón en la espalda de Tatsumaki por los dedos de Izuku hicieron que la columna de la Esper crujiera, como si estuviera reacomodada. Tatsumaki. Soltó ese último quejido antes de que su cuerpo se relajara. Izuku, ¿te gusta? Tatsumaki, cállate, solo sigue, ordenó mientras hundía su cara en la espalda de Axolotl. El dolor en mi espalda desapareció, esto es lo que necesitaba. A pesar de que lo que había sentido le había gustado, lo que le venía era algo increíblemente mejor. Sentía como su cuerpo era presionado en distintos puntos, siento estos los puntos de más tensión por estrés. Izuku. Existen partes del cuerpo que no deberían estar tensas y otras que sí, solo tengo que presionar y revisar cada una de las zonas que no lo deberían estar, pensó mientras seguía aliviando el dolor de espalda. Tatsumaki. HMMP, Axolotl / Izuku. 5 minutos después. Tatsumaki ya hacía en la espalda de Izuku mientras salían del elevador para entrar al departamento. La cara de Tatsumaki, a pesar de no ser una sonrisa, tampoco era una cara de molestia, era una cara tranquila con los ojos cerrados. Izuku, ¿te llevo a tu habitación? Sintió como la cabeza de Tatsumaki asintió contra tu hombro. Al llegar a la habitación del Loli, el pecoso la dejó en la cama y decidido a irse, se detuvo al escuchar que lo llamaba. Tatsumaki. Antes de que te vayas Deku, ven aquí, se sentó en la cama con pesar. Izuku se giró para ver a la pequeña Esper, sintió como fue jalado psíquicamente por Tatsumaki. Este terminó en los brazos de su tía. Tatsumaki, buenas noches, se durmió abrazando a Izuku. En respuesta, Izuku ni siquiera se atrevió a respirar. Esta situación fue incómoda pero era mejor que ser lanzado a darle la vuelta al plantea varias veces.
Izuku miró a Tatsumaki viendo cómo parecía una niña pequeña abrazando a alguien que quería, la imagen de Izumi pasó por su mente y actuó en respuesta. Se acomodó lentamente y correspondió al abrazo, acariciando el cabello de Tatsumaki suavemente, la espera aún estando en sus sueños se acurrucó más, era una sensación que ella quería desde la última vez, cuando Izuku la abrazó para llevarla al bosque. Izuku solo pensaba en una cosa mientras esto pasaba, en su hermana y en el deseo de recuperar el afecto que ella le daba y el que él le podía dar, aunque en su corazón, solo había una, por ahora. Izuku. Me preguntó cómo estará Katsumi, no pude hablar mucho con ella hoy, siento que la descuido, creo que tengo que consolarla, pensó. Una vez que se aseguró que Tatsumaki estuviera dormida, en un instante a otro se liberó de su abrazo con rapidez, y sin tocar el piso, chocó sus palmas para el salto hiperespacial. Así apareció en la lavandería, y viendo el traje de Izumi en la cubeta, siguió tallando para limpiar la sangre. Izuku. Ay, esta mancha no se quita. Una vez que lavó toda la ropa, la puso a secar toda en la secadora y la empezó a doblar. Una vez que terminó de acomodar la ropa se sentó en el sillón, sacó su celular y le mandó un mensaje a Katsumi que decía, adivina cuál será tu regalo de Navidad. Del otro lado del teléfono, Katsumi leyó el mensaje, se puso un poco roja pero se mordió el labio inferior, y respondió, adivina el tuyo. Izuku, le regalaré un anillo carmesí. Katsumi, me entregaré a él una vez más. Esta fue una prueba más de la inocencia del hombre y la perversidad de la mujer. Mientras leía su mensaje, Izuku escuchó como de la escalera bajaban Inko e Izumi, una al lado de la otra. Inko. Hola Izuku, ¿cuándo llegaste? Izuku. Hace nada, creo que yo llegué antes que tú estaba en la terraza, dijo tranquilamente al lado de una cesta de ropa, hola hermanita, ¿cómo dormiste esta vez? Izumi. Escúchame bien pesado de, Inko. Durmió bien, gracias por preguntar, dijo juntando los dos labios de su hija para que no dijera nada. Izuku. Qué bueno, la tía Tatsumaki está en su cuarto durmiendo si preguntan, se ve tierna cuando duerme. Inko barra Izumi. ¿La vio dormir? Pensaron las dos. Inko. Bueno, solo vine a descansar un poco, en el hospital necesitan ayuda así que voy a ir, cuídense un sí. No peleen, se fue por el elevador. Los gemelos vieron por donde su madre había ido, luego se vieron entre sí. Izuku, ¿quieres? Izumi, jódete Deku, se fue a su cuarto. Izuku, ¿y tu ropa? Agarró la cesta de ropa que tenía ropa de su hermana. Esta misma voló por la telequinesis de Izumi terminando en las manos de la pecosa. Izuku, supongo que sigue odiándome, toca ver qué hace Katsumi, se fue al balcón para posteriormente saltar por este. 4 días después. Fecha. Domingo 24 de diciembre. Hora. 9 de la noche. Durante estos días, Izumi ha entrenado hasta el cansancio varias veces por culpa de Tatsumaki, supuestamente para hacer que sea más fuerte en menos tiempo. Aunque su crecimiento igualmente fue notable. Y sumado a eso, Izumi empezó a pedirle peleas a Izuku para medir su crecimiento con la creencia de que si lo vencía podría mostrar que realmente era fuerte. Izuku solo aceptaba estos retos porque le parecía bonito que ella quisiera pasar tiempo con él, aunque no sea de una manera muy cariñosa a diferencia de su relación con Katsumi. La cual ha estado estable debido a que Izuku piensa el triple para hacer que ella se sienta bien y Katsumi valora esto mismo. Isashi ha estado teniendo una mejor participación mostrando una mejor eficiencia al pelear contra los kaijins y villanos, la idea de quedarse estancado lo hacía enojar un poco, o mucho. Tatsumaki por su parte ha estado tranquila, a veces jugando con el ajolote que a día de hoy ya recuperó sus brazos pero no se va por quién sabe qué. Fubuki ha mejorado la eficiencia en su equipo con ayuda de Izuku. Inko fue más útil en la sociedad por una vez en su vida, qué bueno. Actualmente la familia estaba preparando la cena de Navidad en la terraza del lugar. La lona había sido retirada para dar paso a la bonita vista del cielo oscuro con estrellas. Habían 3 mesas para fiestas pegadas en forma recta, adornadas por manteles rojos y verdes, para dar un ambiente navideño con 13 sillas, 13 platos y 39 utensilios para comer. Al lado del trío de mesas había un árbol de 2,5 metros de alto, con 5 regalos. El único en dicha terraza era Axolotl hasta que los demás llegaron. Isashi, ¿cuándo dijiste que llegaban los Bakugo? Preguntó con su esposa mientras salían por la puerta que daba a la escalera. Inko. Dijeron que en 20 minutos, los Yaoyorozu en 5, dijo viendo un mensaje en su celular. Tanto marido como mujer, tenían ropa de gala y formal. Axolotl. ¿Se olvidan de mí? Dijo el kaijin anfibio de color azul por el frío del lugar.
Ahora media 3 metros, puede controlar su tamaño significativamente. Isashi, ¿tú de dónde encontraste ese traje? Axalotl. Una de sus crías me lo dio, creo que Izuku, ese era su nombre. Inko suspiró en respuesta, ya conociendo cómo era su hijo, que a pesar de ser una buena persona, hacía cosas muy particulares. El sonido de la puerta abriéndose tomó el control del lugar y de esta salieron tanto Izuku como Izumi, los dos con suéteres rojos al estilo navideño. Izumi, ¿por qué ustedes van de gala y yo tengo que vestir como ese idiota? Apuntó a Izuku. Inko. Primero, aquí no hay idiotas, ese es tu hermano. Segundo, ¿por qué nos gusta estar a la moda, verdad que sí? Le pregunto a su marido. Isashi. Claro que sí, jalo a Inko para que los dos quedarán en una pose como si fueran a bailar tango, tal vez en año nuevo nos pongan en la pareja del año. Tatsumaki. No, no lo creo que, dijo llegando volando junto a Fubuki. Tatsumaki. Si tú estás entre los participantes lo más seguro es que por tu culpa no los elijan, dijo con su mismo tono amargo con el que siempre habla. Isashi. Qué mala. Tanto Tatsumaki como Fubuki tenían una bolsa de regalo, las dos dejaron los suyos debajo del árbol para el evento de intercambio. Inko. Qué bueno que se pusieron la ropa que les compre, se ven hermosas. Oh bueno, tú Tatsumaki te ves linda, remarcado que la espero era una loli. La enana se enojó en respuesta. Fubuki. ¿Nos quedó bien, o no? ¿Tú qué piensas, Izuku? Le pregunto a su sobrino. Izuku se agarró la barbilla con su cara pensativa viendo a Fubuki modelar su traje de santa. Izumi al ver esto por alguna razón inexplicable, se enojó. Izumi, ¿por qué la estás viendo, Deku? Dijo un tanto molesta, algo evidente en su tono. Izuku, porque ella me pidió que la viera, respondió con simpleza. Bueno, de la escala al 1 al 100, 95. Fubuki, ¿qué? ¿Por qué no el 100? ¿No has visto a alguien tan hermosa como yo? Dije un poco juguetonamente en forma de graciosa. Inko e Isashi miraron divertida esta escena, eran de los pocos en la familia que podrían reír en situaciones así. Al poco tiempo después llegaron los Yaoyorozus, habían llegado al lugar desde su mitad de la terraza. La familia era pequeña, solo de 3 siendo conformada por Momo, hija única, vistiendo un vestido elegante digno de la alta sociedad. Resalta por tu gran personalidad a su corta edad. Taiga, padre de familia y dueño de la mitad de la fortuna Yaoyorozu. Traje blanco elegante a la medida. Peli azabache de cabello corto. Y Mari, madre elegante, vestido amarillo puro, igualmente resaltando en el mismo aspecto que su hija, por algo eran madre e hija. Peli azabache con cabello lacio. Los tres estaban saliendo por la puerta que iba hacia las escaleras de su propio lado, igualmente todos con una bolsa de regalo. Taiga. Qué raro es tocar una puerta para abrirla, dijo de la forma más sorprendida posible, aparentemente no había llevado esa acción en un largo periodo de tiempo. Una vez que los tres ya estaban en la terraza, fueron recibidos por los adultos. Isashi, gracias por aceptar nuestra invitación a la cena navideña, espero que no hayan tenido que cancelar sus planes para esta noche, extendió la mano hacia el padre de familia. Taiga. No hay de qué, es una nueva experiencia para mi esposa y yo, nuestra Momo le gusta así que nosotros también nos puede gustar, y sobre nuestros planes, se acercó y susurró algo en el oído de Isashi, los planes empiezan cuando los niños se duermen. Tanto Isashi como Taiga se rieron, a pesar de ser hombres de familia, eran hombres. ¿Qué más se le puede hacer? Y Mari dio un paso adelante para encontrarse con Inko. Inko. Es un gusto conocer a la madre de la amiga de mis hijos, Inko Midoriya, para servirte, hizo una reverencia. Y Mari. Sí, es lindo pasar estas fechas con más gente, normalmente pasamos la Navidad en nuestra casa en las montañas aunque más compañía no hace mal, ¿sabes? Inko. Ya lo creo, en unos minutos más van a venir otros invitados, amigos de la familia nada más, informo. Y Mari. Ya veo, no sabía que tenía 3 hijos, Momo solo hablo de Izuku e Izumi, dijo viendo a una dirección. Inko. 3. Pregunto sin entender mientras volteaba a ver a dónde miraba Imari. Al mirar, casi se puse a reír levemente, Izuku estaba sentado junto a Izumi en la mesa, y junto a ellos, Tatsumaki estaba malhumorada al lado de Izuku. Inko. Jeje, no, esa pequeña de ahí del vestido navideño no es mi hija, es mi prima, y tiene 28 años. Imari se sorprendió al oír la edad de Tatsumaki, viendo cómo la pequeña espero seguía estaba sentada. Tatsumaki a lo lejos sentía la necesidad de lanzar a alguien. Tatsumaki. ¿Por qué tengo que estar aquí? Malditas fiestas navideñas donde tienes que convivir, dijo apretando los dientes. Izuku. Si no quieres estar aquí pues vete.
Tatsumaki. No tengo nada que hacer y me aburro, dijo con la misma cara. Izuku. ¿Entonces qué quiere hacer? Se preguntó viendo la dualidad de Tatsumaki, pero lo que más le parecía curioso es que ella se haya sentado tan cerca de él, justamente al lado. Todo pero lo dejó de lado al ver cómo la puerta de su lado de la terraza se abría, revelando a los Bakugo. Mitsuki. ¿Llegamos a tiempo? Preguntó con una sonrisa mientras llegaba junto a su esposo y sus dos hijos. Masaru. Buenas noches a todos, trajimos un pastel, dijo con la caja de ducho postre. Detrás de ellos llegaban los mellizos Bakugo, Katsumi vestía una ropa de verde elfo, Katsuki tenía una nariz roja brillante, haciéndola de Rodolfo. Al igual que los Yaoyorozu, cada uno traía una bolsa de regalo para dejar abajo del árbol. Los adultos se saludaron entre sí como es costumbre. Katsuki y Katsumi caminaron para sentarse en la mesa. Katsumi se sentó al otro lado de Tatsumaki, lo que hizo que Izuku se parara y se sentara al lado de Katsumi para estar con ella. Tanto a Tatsumaki y a Izumi les pareció algo molesto de que se haya parado de su asiento que quedaba entre ellas. Aunque por parte de Izumi, se concentró más en el rubio ceniza que se sentó a su lado derecho. Izumi. Hola Katsuki-kun, hace ya varios días que no me hablas, ¿dónde estabas? Saludó con una sonrisa. Katsuki. Solo estaba ocupado, dijo escondiendo su discapacidad de su mano derecha, ¿qué hay de ti, qué has hecho? Dijo tranquilamente pero con su rostro serio. Izumi. Yo. Pues solo entrenar, ¿sabes? A diferencia del resto de ustedes no tengo experiencia en esto de ser un héroe, así que me pongo al corriente con mi padre y esas cosas, dijo contando sus experiencias recientes. Katsuki. Ya veo, hazte más fuerte en el menor tiempo posible, tal vez no llegues a necesitar ayuda, dijo sacando su celular con la mano izquierda para empezar a verlo. Izumi solo se acercó más para ver lo mismo que el rubio veía, Katsuki estando sin enojos simplemente le permitió ver el video que veía. Por otra parte, Izuku y Katsumi hablaban con felicidad mientras que Tatsumaki oía como metiche. Katsumi. Entonces, ¿vas bien con ella? Preguntó con su cabeza apoyada en el brazo de su hombre. Izuku. Se podría decir que sí, me pide que pelee con ella, aunque no la lastimó mucho y es bueno que me quiera para algo al menos, dijo acariciando el cabello de Katsumi. Gaomomo. Así que las cosas entre tú e Izumi están aliviándose. Eso es bueno, dijo sentándose a la derecha de Izuku, ¿puedo preguntar algo? Izuku. Adelante, dijo aún acariciando a Katsumi quien parecía ronronear. Gaomomo. ¿Quién es ese animal con traje? Preguntó sobre Axolotl, mejor dicho, ¿qué hace aquí? Katsumi. Primero, no es un animal, es un ajolote. Izuku. Y su nombre es Axolotl, y es por así decirlo un amigo o conocido, realmente solo está aquí porque ayudo a Katsumi, dijo rascándose la nuca un poco. Tatsumaki. Una mascota, dijo sentada a la izquierda de Katsumi. Izuku. Se podría decir que sí. Gaomomo. Entonces está vivo, pero ¿por qué un traje de mariachi? Izuku. Sus raíces, dijo con simpleza. Katsumi. A propósito, ¿no era rosado? Ahora está azul, notando el cambio de color en el anibio. Axolotl estaba sentado en una esquina, viendo el lugar cerrando ocasionalmente los ojos, parecía con sueño. Así hasta que los adultos se acercaron y lo empezaron a inspeccionar al Kaijin pasivo y este les devolvió la mirada. Imari. ¿Quién es su invitado de aquí? Refiriéndose a Axolotl. Inko. Es ¿cómo decirlo? Una lagartija sobredesarrollada por radiación, improviso para no revelar la naturaleza de Axolotl. Taiga. ¿Eso no quiere decir que es un Kaijin y que es radiactivo? Preguntó. Mitsuki. ¿Cómo que radiactivo? Preguntó estando sentada en el hombro del Kaijin amibio, quien se quitó el sombrero para dejar que la rubia se sentara cómodamente. Masaru. ¿Cuándo te subiste ahí? Preguntó sin saber cómo es que su esposa había subido. Isashi. No es radiactivo, de otra forma nuestros hijos que cuidan de él ya mostrarían síntomas de radiación, dijo aliviando el asunto, ¿si será radiactivo? Se preocupó. Mitsuki. Ya decía yo, abrazo la cabeza del Kaijin, es suavecito y está algo frío pero a la vez calientito, dijo acariciando la cabeza. Axolotl. Desprende hormonas, lo sintió. Inko, Isashi y Masaru soltaron leves risitas al ver tal acción de la peli ceniza, la pareja Yaoyorozu por otra parte estaba bastante extrañados por ese comportamiento, ya saben, cosas de gente elegante, no se saben divertir y solo saben ir a fiestas vestidos de ropa elegante. Fubuki. ¿Algo incómoda? Preguntó a Tatsumaki quien se mantenía callada.
Fubuki desentó entre Izumi y Tatsumaki para quedar al lado de su hermana y sobrina. Tatsumaki. ¿Por qué demonios vinieron más personas? Se quejó de los invitados. Fubuki. Son solo amigos de Inko e Isashi, no tienes que hablarles si no quieres, acarició levemente el gorrito de Tatsumaki. La espera en respuesta le agarró la mano para que dejara de acariciarla. Fubuki jeje, bueno, ¿quieres abrir tu regalo? Le preguntó señalando el árbol de Navidad. El árbol era de 2,5 metros Tatsumaki. ¿Tengo cara de ser una niña pequeña? Ni se te ocurra responder, dijo ya sabiendo la respuesta. El árbol ya contaba con 14 regalos listos para ser entregados a la persona destinada. Las 3 familias estaban sentadas en las mesas, comiendo un rico pavo de Navidad. Taiga, se ve delicioso, díganme, ¿dónde lo compraron? Preguntó teniendo interés viendo el pavo de la más alta calidad. Isashi, nuestro chef profesional se encargó de hacerlo, ¿no es cierto, hijo? Dijo viendo a Izuku comiendo espagueti. Y Mari. Oh, ¿podría traer al chef para darle mis felicitaciones? Absolutamente todos menos los Yaoyurozu vieron a Imari con cara de ¿en serio? Yaomomo. ¿Qué pasa? No veo qué problema de que conozcamos al chef. Katsumi. Bueno, ignorando el hecho que no entendieron, ¿alguien quiere hablar de una de sus experiencias recientes? Preguntó tratando de cambiar el tema. Inko levantó la mano con emoción. Katsumi. Gracias, suegrita, adelante, le dio permiso de hablar. Taiga barra Imari. ¿Suegrita? Preguntaron mentalmente. Así Inko tomó la palabra y empezó a contar cómo se encontró con Hidetoshi Nishijima, un actor famoso, fue una gran suerte para ella. Pero no podemos decir lo mismo para el actor, por algo estaba ahí. La cena navideña fue buena, no fue espectacular pero fue disfrutable. La mayoría apreciaron la comida. Contaron varias anécdotas tanto recientes como antiguas, por ejemplo como los Yaoyurozu salían a Rusia para disfrutar los fríos climas del lugar. Los Bakugou como siempre y familia modelo, visitaban a los abuelos, aunque en los anteriores años Katsuki casi siempre armaba un escándalo. Mitsuki. Bueno, ¿y ustedes cómo se la han pasado solas en Francia, París? ¿Es una ciudad romántica? Preguntó. Fubuki. Se podría decir, hubieron varios que me regalaron pan y ramos de flores, pero mi hermana siempre los lanzaba al río que hay en la ciudad, dijo con una pequeña sonrisa, aunque no me quejo, ninguno me llamaba la atención realmente. Masaru. Bueno, es algo normal a juzgar tu apariencia, eres joven y bonita, pero ¿qué hay de Tatsumaki? Preguntó el padre de los rubios. Tatsumaki. Ni se te ocurra decirlo, miró feo a su hermana. Fubuki se tapó la boca antes de que pudiera decir algo. Aparentemente le salían unas risitas al recordar algo. Inko. Acierto, Fubuki me había dicho que varios niños le habían regalado chocolates a Tatsumaki-san creyendo que tenía su misma edad, recordando un mensaje de su prima. Katsuki. Jejejeje, se rió para al oír eso, Se tiró al suelo sintiendo un dolor sin igual. Tatsumaki. Tú no aprendes, dijo mirando a la nada mientras apretaba el puño. Estaba aplicando la insoportable, la torsión. La única que acudió a su rescate fue Izumi. Yaomomo. ¿No deberían ayudar a su hijo? Le preguntó a los mayores de la casa Bakugo. Masaru. No es por ser malos padres pero es lo que gana por meterse con Tatsumaki-sama. Dijo comiendo. Los 3 Yaoyurozu vieron a la pequeña Esper siendo mientras estaba siendo limpiada por su hermana menor. Fubuki. Tienes malos modales, hermana. Tatsumaki. HMP, se quejó un poco al sentir la servilleta por tus labios. Con ayuda de Izumi, Katsuki volvió a su asiento con dolor aún en el izquierdo. Isashi. Bueno, supongo que no está mal si saco esto. Fue al árbol y de este saco 2 botellas de vino, 15 años de fermentación, ¿alguien se le antoja? Le preguntó a los adultos mientras regresaba a la mesa. Inko. ¿No es muy pronto como para beber? Preguntó viendo qué hora era, las 10 apenas. Isashi. No es un vino muy fuerte, solo sabe bien, no hay de qué preocuparse, dijo abriendo la botella. Fubuki. En ese caso, extendió su copa, creo que probaré una copa, ¿está bien? Le preguntó a Tatsumaki sabiendo que esta normalmente no la dejaría tomar. Tatsumaki. Como quieras, a mí ni me gusta, accedió al permiso. Dicho esto, Isashi acercó la botella a la copa de Fubuki. Izumi que estaba al lado de Fubuki vio como el vino se vertía revelando su tonalidad roja. A medida que más líquido se vertía en la copa más oscuro era, consiguiendo un rojo oscuro. Katsuki. Oye, ¿qué te sucede? Preguntó viendo cómo la mano de Izumi empezaba a temblar.
La mirada de Izumi estaba fija en el vino de Fubuki que ya hace en la copa en la mesa. Sus pupilas estaban dilatadas moviéndose con ansiedad. Katsuki. Oye, le dio un codazo en el brazo. Apenas entró en contacto, se escuchó un crujido a lo lejos, todos guardaron silencio. Fubuki. ¿Alguien escuchó eso? Axolotl. ¿Escuchar qué? Preguntó estando sentado viendo cómo todos los demás comían. Izuku. Sí, fue como un slim o un slash, dijo siendo el único que lo escuchó claramente. Taiga. Bueno, no creo que sea algo grave, ¿saben? De otro modo habría un caos. Tatsumaki. Ese sonido fue provocado por esa sensación que sentí, de Izumi, viendo a su sobrina disculparse con Katsuki por alguna razón. Cuando Fubuki iba a tomar del vino notó una grieta, o más bien un corte fino en la copa, que dejaba que unas pequeñas gotas se acumularan. A unas calles de ahí, había un edificio con algo particular en una de sus esquinas del piso 25, había toda una separación que dividía la columna, como si hubiera sido cortada. La cena navideña transcurrió con relativa tranquilidad, pero la mayoría se reía al ver que algunos de los yaoyurozu no captaban los mensajes ocultos en las pláticas. Una vez que ya pasaron de las 12 de la noche, finalmente era 25 de diciembre, Navidad al 100% y llegó la hora de intercambio de regalos. Masaru. Bien, ya tengo los papelitos con sus nombres escritos, ¿todos trajeron regalo? Todos afirmaron con un sí. El primero en sacar un papelito fue Katsuki, al abrir el papelito vio que le había tocado el regalo de Inko. La susodicha fue al árbol y agarró el regalo que había traído, y se lo dio al chico rubio. Era evidente que a Katsuki se le dificultaría abrir la bolsa por la carencia de su mano derecha. Y por eso mismo Izuku abrió la bolsa por él, algo que algunos entendieron, otros no pero no le tomaron importancia. Katsuki solo suspiró al recibir la ayuda del pecoso. Se limitó a sacar su contenido revelando. Imaginen que están todos, ¿sí? Me los gané, todos aplaudieron al ver la caja de chocolates. Izumi. Me encantan esos chocolates, aunque no los como muy seguidos, dijo rascándose la nuca. Izuku / Katsuki. Lo que haría Uraraka por solo uno de estos, pesaron los dos. Así varios empezaron a obtener sus regalos, Katsumi le tocó el de Yaomomo, un lingotes de oro, a Yaomomo le tocó el de Isashi, un álbum del mismísimo Michael Jackson. A Isashi le tocó el de Izuku, un pastel casero, a Izuku le tocó el de Imari, una fragancia ultra cara, a Imari le tocó el de Masaru, unos malvavisco esponjosos, a Masaru le tocó el de Izumi, un cristal que se asemejaba a un diamante, a Izumi le tocó el de Tatsumaki, un oso de felpa, a Tatsumaki le tocó el de Mitsuki, dulces de fresa, a Mitsuki le tocó el de Fubuki, una boina elegante, original de Francia, a Fubuki le tocó el regalo de Taiga, 500 millones de yenes, a Taiga le tocó el de Katsuki, audífonos de excelente calidad. A Katsuki le tocó el de Inko y a Inko le tocó el de Katsumi, una bufanda con los colores rojo, amarillo y azul, Katsumi. Pues si huele bien, dijo oliendo la fragancia que le regalaron al pecoso. Izuku. No soy mucho de perfumes pero intentaré acabarme este, dijo, o revenderlo, mente de tiburón. Yaomomo. Debo decirlo, no me esperaba que ella compara eso, dijo viendo el oso de felpa que le había tocado a Izumi. Katsumi. Creo que ninguno de todos los que la conocemos esperábamos algo así. Izumi solo vio el osito, no todos los días conseguía algo de su tía Tatsumaki, menos así que simplemente se lo quedó aceptándolo. Fubuki. No pensé que comprarías algo como eso, ¿era tu única opción? Tatsumaki. Solo me permitieron la entrada al área de peluches, no pude comprar otra cosa, respondió con indiferencia comiendo los dulces de fresa. La mayoría disfrutaron de sus regalos, otros se lo vieron curiosos. Pero uno estaba triste, ¿quién podría estar triste? Axolotl que no pudo dar su regalo de Navidad, a pesar de ser un Kaijin, tenía curiosidad por las costumbres humanas. Izuku. No te preocupes, tal vez te toque regalarle algo a Uraraka-san, dijo tratando de consolar al amibio. Masaru. Oye Izumi-chan, ¿de dónde conseguiste este cristal? Preguntó viendo la gema que se asemejaba a un diamante. Izumi. No la conseguí, la creé, dijo comiendo uno de los chocolates que Katsuki le dejó comer. Flashback. Izumi se encontraba en el bosque viendo los árboles, se enfocó en uno y empezó a usar su telequinesis. Izumi. Haré algo barato. Lo arrancó de la tierra, y usando su fuego, empezó a quemarlo para obtener carbón vegetal, y con la fuerza de su telequinesis lo empezó a aplastar hasta que quedara la gema del tamaño de una bola del béisbol, con semejanza a un diamante. Izumi. Pan comido, qué bueno que preste atención a clase, dijo jugando con la gema algo caliente. Fin del flashback.
La fiesta pasó con normalidad, hubieron cuentos, anécdotas, mención de cosas que querían hacer, hubo alcohol para los adultos y jugo de manzana para los menores. Todo fue tranquilo hasta que fueron las 1 de la mañana. Los Bakugo ya se iban a ir menos Katsumi, quien se quedaría para pasar tiempo con Izuku. Los Yaoyorozu igualmente se fueron a su departamento, y Mari estaba abrazando por la espalda a Taiga de forma muy cariñosa, sugiriendo que harían algo. Yaomomo se despidió de sus amigos mientras se iba, sus mejillas sonrojadas sabiendo lo que sus padres iban a hacer. Taiga. Fue un gusto. Isashi-san le extendió la mano al padre Midoriya. Isashi. Igualmente, disfruté la noche, dijo con una sonrisa mientras estrechaba la mano del Yaoyorozu. Los Yaoyorozu se fueron por sus escaleras. Taiga y Mari abrazados como pareja mientras bajaban los escalones y detrás de ellos Yaomomo. Los demás fueron al apartamento Midoriya, a excepción de Axolotl, por obvias razones, Izuku que se quedó a limpiar junto a Katsumi. Izumi se acostó en el sofá de la sala totalmente con sueño estando a punto de dormir. Inko, ¿qué pasa? ¿Ya tienes sueño? Le preguntó a su hija quien solo hizo un sonido de confirmación. Tatsumaki. Te la pasas durmiendo casi todo el tiempo, solo demuestra que te falta mejorar más en tu rendimiento de energía, en año nuevo te haré correr 20 kilómetros, dijo subiendo las escaleras junto a Fubuki para ir a sus habitaciones. Fubuki. Pero si tú también tienes sueño, te la pasas bostezando desde hace una hora, le comentó a su hermana. Tatsumaki. Cállate, dijo antes de bostezar más. Fubuki solo rió un poco ayudando a que su hermana llegara a su habitación. Isashi. Jamás voy a entender a Tatsumaki-chan, jeje, dijo saliendo de la cocina y acercándose a su esposa e hija en el sofá. Inko, ¿tú no tienes sueño? Preguntó mientras acariciaba el cabello de su hija. Isashi, solo un poco, pasó su mano a la cabellera de Izumi, para junto a su esposa acariciar a su hija. Izumi solo sonrió ante esta acción, disfrutando el cariño de sus padres. Inko, ayúdame a llevarla a su cama, ¿sí? Isashi asintió, y cargó a Izumi en sus brazos, llevándola a su cuarto. Inko abrió la puerta para que pudiera pasar y dejar a Izumi en la cama. Inko/Isashi. Buenas noches princesa/pequeña, le desearon dulces sueños a su criaturita. Izumi. Buenas noches, papá y mamá, los quiero, dijo mientras se acurrucaba más en la cama. Los padres de la pecosa sonrieron amablemente ante lo dicho por Izumi. Se limitaron a irse de la habitación y dejar que su pequeña niña durmiera. Inko. Creo que poco a poco está volviendo a ser la de siempre, ¿no? Isashi. Sí, solo espero que se lleve mejor con Izuku, no lo odia tanto pero aún trata de evitarlo en pláticas, dijo mientras entraban a la recámara, y se sentaba en la cama Inko. Pronto, tal vez a este ritmo le tome a lo mucho 3 meses, ¿sabes? Dijo acostándose en la cama boca arriba. Isashi. Ese vestido se te ve bien, te hace ver más hermosa, ¿sabes? Dijo halagando a su esposa quien rió coquetamente. Ella gateó en la cama y se acercó a su esposo y le susurró al oído. Inko, ¿me vería más hermosa para ti si el vestido no estuviera? Susurró en el oído de su esposo con un tono suave pero provocativo. No hace falta describir lo que pasaría a continuación. Mientras tanto, Izuku, ¿quieres hacer algo después? Le preguntó a la ceniza mientras guardaba los manteles. Katsumi, no sé, las fiestas son bonitas pero todo aburre después, ¿me puedo quedar a dormir en tu cama? Preguntó mientras guardaba las mesas. Axolotl. Siento que se olvidan de mí, dijo estando al lado del árbol. Katsumi. Perdón amiguito, le dio un abrazo al ajolote de 3 metros. Izuku. Uraraka va a venir mañana o eso me dijo, dale tu regalo a ella si eso quieres, dijo mientras volvía a poner la lona que cubría su mitad del tejado y guardaba las sillas. Una vez que terminaron de guardar las cosas de la fiesta, los 3 se abrazaron, y la pareja se despidió de Axolotl dejando que pudiera descansar. Izuku y Katsumi no se encontraron con nadie durante el camino hacia el cuarto del pecoso. Al entrar Katsumi se tiró en la cama, viendo al techo. Katsumi, tu cama está bien cómoda, dijo estremeciéndose por la comodidad. Izuku, si tú lo dices, ¿cómo crees que se la pasen tus padres? Katsumi. La verdad prefiero no imaginarlo, aunque ya lo hice, dijo mientras se hacía una imagen mental. Sus padres besándose en el auto mientras Katsuki se aseguraba de que no se estrellaran. Izuku se acostó al lado de Katsumi y le acarició el cabello, ella en respuesta lo abrazó por la cintura aferrándose a él. Katsumi. Buenas noches Izuku. Izuku. Buenas noches Katsu, besó la frente de la ceniza, algo que la hizo sonrojar. Los dos cerraron los ojos para descansar.
Y cuando estaban a nada de dormir, abrieron los ojos al escuchar gritos. Inko. Sí, dame más, sí, ya no hace falta explicar qué estaba pasando en el cuarto de los padres Midoriya. Todos podían oír los salvajes gemidos de la matriarca Midoriya a lo largo de todo el pasillo de habitaciones. Izumi se puso roja mientras se tapaba los oídos con las manos, tratando de no oír más. Tatsumaki se sonrojó pero rápidamente saltó por la ventana para no oír más. Fubuki por su parte se puso unos audífonos mientras tenía un rubor más grande, y aunque no fuera suficiente, puso papel de baño en sus oídos para que funcione como tapones. Izuku le tapó los oídos a Katsumi, quien igual que Fubuki tenía un gran rubor, pero no tan roja como Izumi. Izuku ni se inmutó, solo se incomodó un poco pero nada más. Katsumi. Sí, mis padres harían algo parecido, dijo aún pudiendo oír los gemidos. Izuku. Creo que deberíamos tratar de ignorarlos. Katsumi solo lo abrazó con más fuerza, algo que él notó y se sorprendió tantito. Izuku. Katsumi. ¿Crees que podríamos? Preguntó con su cara contra el pecho de Izuku, luego levantó la mirada para verlo. ¿Crees que podríamos hacer lo mismo? Estaba sonrojada de gran manera, esos gemidos que escuchó le hicieron recordar lo que sintió la primera vez que Izuku lo hizo con ella, y ahora estaban en una cama, abrazados, de noche. Sus hormonas despertaron en pocas palabras. Izuku, ¿realmente lo quieres? Vio cómo ella asintió. Katsumi. Pero está bien si no quieres, si estás cansado podemos hacerlo en una semana, dijo tratando de que él no pensara que era una pervertida. Izuku. Está bien, si en serio lo quieres, claro que podemos hacerlo, pero tendrás que morder la almohada, o los demás escucharán. Katsumi. Está bien, asintió mientras se montaba de horcajadas en el regazo del pecoso. Ella se acercó a sus labios y empezaron con un beso suave, que gradualmente empezó a subir a uno más intenso y profundo. Llegó a tal punto de ser un beso francés. Izuku acarició la espalda de Katsumi suavemente, sus manos iban bajando más y más hasta llegar al final de la camisa de esta, empezando a acariciar la piel desnuda de Katsumi. La ceniza gimió un poco al sentir las manos de su hombre, el traje de elfo de Katsumi fue lentamente removido de su cuerpo, dejando a la vista su sostén negro que tenía sus pechos copa de Katsumi. Me toca, dijo con una mirada traviesa mientras se mordía el labio. Izuku se levantó un poco para que Katsumi pudiera quitarle el suéter rojo tipo Navidad que tenía dejando expuesto su torso musculoso. Katsumi empezó a acariciar los firmes y suaves pectorales del pecoso, devorándolos con las manos. Katsumi se acercó más a él acercando sus pechos a su cara. Katsumi, sé que te gustan, adelante, dijo con el rostro más sonrojado. Izuku besó la piel de los pechos con delicadeza, tanto así que hizo que la ceniza se estremeciera. Katsumi apoyó esto quitándose el sostén y tirándolo a un lado, dejando sus pechos al completo descubierto con sus pezones firmes debido a la excitación del momento y la emoción. Izuku chupó uno de sus pechos moviendo su lengua alrededor del pezón de Katsumi, algo que la volvía loca debido al placer que le provocaba. Katsumi. Sí, sigue así. Contuvo su deseo lo mejor que pudo pero aún gritó un poco. Abrazó la cabeza del pecoso, aferrándola más contra su pecho mientras también arqueaba su espalda. Izuku no se detuvo ahí, empezó a acariciar el trasero de Katsumi apretándolo ocasionalmente, haciendo que la chica se estremeciera más y empezara a dar gemidos agudos. Pero no más ruidosos que los de Inko, quien junto a Isashi, eran los protagonistas del piso. Izuku terminó de chupar y miró a Katsumi a los ojos, esta misma estaba empezando a sudar y a jadear por el agotamiento que sentía por el placer. El hecho que la persona que amaba la tocara su cuerpo la excitaba más, tanto así que empezó a mover sus caderas inconscientemente en el regazo del pecoso. Eso estimuló a los dos al mismo tiempo. La entrepierna de Katsumi empezaba a mojarse mientras que la de Izuku empezaba a erectarse. Izuku. Katsumi, ¿qué estamos esperando? Susurró en el oído de la ceniza. Tales palabras hicieron que el deseo incrementara en la chica. Katsumi se paró del regazo del pecoso y se empezó a quitar los jeans junto a las bragas y las tiró al suelo, ahora estaba de rodillas encima de Izuku. Completamente desnuda para el deleite de la vista del pecoso, ofreciéndose al placer esa noche. Izuku pudo ver cómo algo brillaba de la entrepierna de la piel y ceniza con la luz de la luna alumbrándolos a ambos desde la ventana del cuarto. Era una señal de que la vagina de Katsumi estaba mojada por la excitación, deseando ser tomada una vez más. Katsumi miró hacia abajo viendo un bulto en el pantalón del pecoso, algo que la hizo tener corazones en los ojos y se mordía el labio. Katsumi, parece que aún tenías un regalo que darme, ¿no?
dijo con una sonrisa mientras bajaba y se acercaba a la entrepierna del pecoso. Izuku solo la miró con ojos suaves mientras que su respiración era un poco irregular. Katsumi empezó a desabrochar el pantalón y le bajó el boxer, dejando a la vista su miembro de ahora 35 centímetros. Algo que Katsumi miró con sorpresa y su vez con deseo. Katsumi, ¿qué tipos de boxers usas? Se veía más pequeño, y Izuku solo se rió ante esa mención. Katsumi solo sonrió, se acercó más y olfateó profundamente el miembro del pecoso, oliendo la masculinidad que desprendía. No esperó más y desde la base empezó a lamer de abajo hasta arriba, pasando la lengua por todo el largo del pene de Izuku. Hasta llegar a la cabeza donde impulsó un poco su lengua para terminar con una lamida fuerte. Tal acción hizo jadear a Izuku, haciendo que Katsumi sonriera al ver esa reacción, como Izuku era comúnmente indiferente, verlo así era todo un deleite para ella. Katsumi, si tan solo vieras esto Izumi, pensó en su amiga. Prosiguió con meter la cabeza del miembro en su boca, y empezar a subir y bajar la cabeza, cada vez metiendo más el miembro en su boca, llegando a tragarme hasta 15 centímetros de los 35, llegando hasta la garganta de la chica. La ceniza, aunque un poco incómoda por la falta de aire al tapar su garganta al bajar, eso no fue impedimento para que poco a poco, se fuera acostumbrando. Saboreando el miembro del pecoso, saboreando cada uno de los centímetros que entraban en su boca. Katsumi, es aún mejor que la última vez, sabe como a salchicha que compras en el súper, pensaba mientras seguía usando su boca para complacer al pecoso. Los ligeros jadeo que Izuku podía controlar hacían que Katsumi disfrutara más la experiencia por el buen trabajo que hacía. Pero acercó más y empezó a utilizar sus pechos para estimular más el miembro de Izuku, quien lo disfrutó más por la suavidad de los senos. Izuku, se siente bien, sigue así, susurró mientras cerraba sus ojos. Katsumi entrecerró ojos contenta de que lo hacía bien, pero aún faltaba más, acarició los testículos de Izuku para estimularlo más. No sé, he visto que así lo hacen las mujeres y supongo que funciona, empezó a chupar con más ganas mientras movía su lengua por el gran miembro. Así siguió por 3 minutos más hasta que finalmente Izuku liberó su semen en la boca de su chica. Katsumi un poco sorprendida, lo sacó un poco de la garganta para que algo quedara en su boca, saboreando un poco el sabor finalmente lo tragó y suspiró. Katsumi, sabes tan bien, dijo con ojos llenos de deseo y con corazones. Izuku notaba como los pechos de Katsumi rebotaban levemente por su respiración pesada. Katsumi notó esto y sonrió mientras se sonrojaba más. Que la viera así era halagador para ella siendo una mujer, significaba que era atractiva para él. Así que con la emoción y la excitación del momento, movió su cintura haciendo que sus pechos igualmente temblaran para la vista de su novio. Katsumi, ¿te gustan, verdad? Dijo con una mirada traviesa. Izuku estaba fascinado con la vista que Katsumi le regalaba. Tanto así que Katsumi soltó un gemido al sentir algo chocando contra su vagina. Al ver que era su corazón empezó a salir con fuerza haciendo que se calentara más. El miembro de Izuku chocaba contra la entrada de Katsumi, rozando los labios de la entrepierna de la ceniza. Ella solo puso mover sus caderas levemente, empezando a desear más fricción entre los dos. Algo que Izuku igualmente empezó a disfrutar liberando unos jadeos. La habitación empezó a ser llenada con los gemidos y jadeos de los dos. Katsumi no resistió más, quería sentir a su macho adentro de ella, que la tome y la haga sentir bien. Alineó el pene de Izuku con su vagina y empezó a bajar sus caderas metiendo poco a poco todo el miembro de Izuku en ella. Podía sentir cómo su interior se estiraba y llegaba incluso a empujar su interior. Inclusive Izuku vio como un bulto se levantó desde adentro de la ceniza. Pero a pesar de que eso lo preocupó, para Katsumi fue otra historia, mientras miraba al techo jadeando pesadamente, sus ojos liberando lágrimas de placer y felicidad. Al mirar a Izuku, sus ojos tenían corazones revelando lo mucho que disfrutaba sentirlo adentro. Katsumi, se siente perfecto, gemía con solo sentir cómo era llenada. Izuku, ¿estás bien? Preguntó un poco preocupado. Katsumi, ese sí, solo déjame respirar un poco, volvió un poco en sí, dio unas respiraciones profundas. Se levantó un poco y empezó a bajar, moviendo sus caderas. Cada vez que bajaba, los gemidos que trataba de aguantar salían pero eran opacados por los de Inko, que estaba disfrutando de su esposo en otro cuarto. Katsumi no se quiso contener más y empezó a mover sus caderas más rápido, dando sentones mientras su deseo incrementaba. Empezó a gemir incontrolablemente como si quisiera competir contra Inko en quien transmitía su placer más alto.
Besó a Izuku, quien correspondió apasionadamente, la agarró del trasero y la empezó a mover igualmente, para reafirmar más los sentones que Katsumi daba, llegando más adentro de ella. Katsumi gemía más, se aferró a Izuku mientras disfrutaba esa sensación que solo él podía darle, pero aún así, Katsumi, más. Izuku, como desees mi niña, la beso antes de ponerse serio, combo serio doble. Pistón serio más caricias serias. La mente de Katsumi se puso en blanco y sus ojos se pusieron en blanco por un instante. Izuku con velocidad, brusquedad, delicadeza y precisión, acarició y estimuló los pezones de Katsumi. A la par que Izuku daba estocadas, haciendo que su miembro chocara con el interior más profundo de Katsumi haciendo que gimiera más, se arqueó hacia atrás por el placer. Sacando la lengua pues el placer la dominaba en ese estado por completo. Dio un gemido tan agudo y largo que eclipsó los de Inko por unos momentos. Izumi, ¿qué fue eso? Dijo con un sonrojo aún escuchando los gemidos de su madre en la otra habitación, pero ahora escuchando los de otra chica. Salió de su habitación, con un gran sonrojo en su cara, aunque tratando de mantenerse indiferente, fracasando en el proceso. Caminó por el pasillo de habitaciones, escuchando aparte de los gemidos del cuarto de sus padres, otros sonidos del cuarto de Izuku. Izumi, salen de su habitación, se acercó a la puerta de su hermano y puso su oído para oír. Escuchó una voz femenina que no diferenciaba por lo agitada que estaba. Usó su telequinesis para abrir la puerta, los gemidos opacaron el sonido de la cerradura abriéndose. Al abrirla,